Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al 12º episodio de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión tengo un gran amigo que tuve la oportunidad de conocerla hace más de un año. Su nombre es Sebastián Álvarez. Y bueno, ¿cómo estás, Sebas? ¿Qué tal? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kevin? ¿Cómo están todos? Muy bien aquí, bien la acogida y todo, pues me interesa bastante. Y pues bueno, un saludo. Genial, genial, Sebas. Oye, y creo que algo de costumbre que siempre lo vengo diciendo en todos los episodios es que, bueno, yo estoy en Santo Domingo de los Áchilas, que estamos creo que a 3 horas de distancia con Sebas, y aquí está haciendo bastante calor. No sé cómo están en Quito. Bueno, si te soy honesto, yo manejo moto, entonces vengo de hacer unas diligencias hace un momento y pues tengo un poco de frío ahorita. Entonces está. Estamos ahí un poco mezclados. Chévere, chévere. Ahí, Sebas. Bueno, vamos a empezar el podcast y lo primero que hago con mis invitados es preguntarles quién son ellos. Prácticamente, ¿quién es Sebastián Álvarez? Claro, de nuevo me presento, soy Sebastián Álvarez, soy un desarrollador full stack ya con algunos años de experiencia en el medio. Me dedico tanto a backend como frontend, me muevo por la infraestructura, bases de datos, un poco de AI. Bueno, me gusta topar de todo básicamente, soy muy curioso y me gusta estar aprendiendo mucho. También soy organizador del GDG de Quito, entonces Ok. pues me dedico también a hacer eventos, a dar charlas y bueno, de todo un poco ahí. Es de donde nos conocemos con Kevin. Y pues eso básicamente creo. También si cabe el espacio pues soy también músico amateur, pues tengo por ahí algunos proyectos musicales y pues Eso eso. también me gusta, o sea, preguntarle a mis invitados, o sea, aparte de la tecnología, ¿quién es Sebastián Álvarez fuera de la tecnología, no? Claro. Exactamente, soy guitarrista, me gusta tocar el ukelele, me gusta tocar el bajo, Ok. el piano, un poco de batería y bueno, un poco de temas de producción que también me interesa bastante, entonces pues estoy bastante metido en la música también. Súper, súper, chévere, chévere, Sebas. Oye, bueno, vamos a comenzar también con el tema del desarrollo y me gustaría que me cuentes, vayamos unos años atrás y me digas cómo empezó todo de ese gusto en el desarrollo de software. A ver. Bueno, el desarrollo de software empieza todo cuando por allá en el 2015-16 más o menos topo con un juego que ya estaba bastante de moda en esa época que es el Minecraft. Ok. Me vicio bastante en el juego, me vicio mucho con el tema de Redstone. La gente que, bueno, que topa el juego, pues sabe cómo son los mecanismos internos con Redstone. Y me voy muy de lado y me pongo a ver bastante el cómo funcionan así por detrás los juegos, ¿no? Porque Minecraft es un juego, entre comillas, muy simple, pero que tiene mucha ciencia por detrás. Entonces doy que es Java el lenguaje de programación con el que está hecho, estaba como que tanteando un poco el lenguaje, viendo un poco la situación y pues digo, ok, eso está interesante. Inicialmente yo no iba a comenzar a estudiar nada relacionado a la tecnología, yo iba a ir por la arquitectura, la verdad, por un lado un poco más artístico, pero pues me ganó, yo qué sé, literalmente el gusto, la pasión, el ir para allá y llegué a la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE acá en Quito, estudié ingeniería de software, me enamoré desde el día uno literalmente. Recuerdo que en el primer semestre hice un juego con C. Entonces me gustó mucho y desde el principio fue como que muy, muy buena la experiencia y nunca me desapegué de eso. Oye, interesante, oye. Cabe recalcar que yo también estudié en esa misma universidad, pero no tuve el mismo amor con como Sebas por el lenguaje de programación C. Es más, aquí premisa y creo que lo he contado algunas veces. Esa fue la primera materia que no pasé. ¿En serio? Sí. Imagínate, o sea, siempre lo cuento, es mi primera materia en la universidad que no paso es el lenguaje de programación. Fundamentos, ¿no? Fundamentos. Y hoy en día me dedico a esto. O sea, la vida sí te da muchas vueltas. Y hasta segundo que di Java también, me dieron Java con las justas. Nunca me atrajo mucho hasta después de que pasaron unos 3 4 años. Fue como que, igual que tú, ¿no? No Minecraft, pero fue como que vi las aplicaciones móviles en un iPod, que en ese entonces tenía un iPod. Y decía, oye, ¿cómo se hará esto? O sea, y fue la incertidumbre que empezó a crecer en mí eso, ¿no? Genial. No, sí, es como el mismo roadmap que siguen todas las personas que estamos aquí en esta área, la verdad. Todos nos interesamos por alguna parte, algún equipo, alguna tecnología, alguna zona y pues estamos acá al fin y al cabo. Genial, genial. Oye, y cuéntame, me dices, bueno, como ya lo nombraste, eres organizador del GDG de Quito y tuvimos la oportunidad de conocernos hace más de un año en un DevFest presencialmente. Y me gustaría saber en qué momento de tu vida entra esto, las comunidades en tu vida, o sea, prácticamente. O sea, cómo a Sebastián le interesa ir a dar una charla y ya no estar al otro lado escuchando expositores, sino que él mismo ser el speaker. Todo viene en la universidad. Yo siempre he sido como una persona de entrarle a todo, la verdad.
Entonces yo fui miembro desde que literalmente, desde el primer semestre del club de software de la ESPE. Entonces yo ahí pude conocer a mucha gente, entre ellos pues un compañero que destaco se llama Giancarlo. Él siempre tenía esta idea de nosotros como desarrolladores no tenemos que ser tímidos, tenemos Ok, que ser hasta marqueteros, tenemos que saber vendernos, tenemos que saber vender los productos que hacemos. claro. Entonces no podemos solamente quedarnos en la computadora, tenemos que aprender a hablar y hacer cosas. Entonces recuerdo que con Alan, un compañero que estuvo en la primera temporada aquí en The Blocos, no sé de dónde le nació la idea exactamente, pero abrimos un GDSC, que es como lo mismo que un GDG, pero para universidades. Ok. Entonces no estaba tan metido en la organización ahí, sino en lo que yo más hacía era dar charlas. Daba charlas de lo que aprendía cosas de IA y pum, daba charlas, o aprendía cosas de tal cosa y daba charlas. Entonces se me quedó eso y cuando nos graduamos con Alan de la universidad decidimos montar el GDG Quito y pues aquí estamos ya casi 2 años. Lo demás es historia. Chévere, chévere. Genial, genial. Oye, bueno, hoy en día vamos a aterrizar un poco tu presentación del desarrollo y me gustaría saber, hoy en día, ¿qué lenguajes manejas y cómo fue evolucionando el tema de los lenguajes? Dime, ¿qué fue el primero que, bueno, posiblemente puede ser C, que ya lo vimos, lo nombraste, pero ¿cómo fue evolucionando hasta el día de hoy y a qué te dedicas? ¿En qué lenguaje? Bueno, tal como mencionas, el primer lenguaje que yo aprendí en mi vida fue C. Ok, Puro, ni siquiera C++, C puro, cuando no había clases, solamente estructura. Entonces yo aprendí C, aprendí punteros y me encantó. Como les comentaba antes, pues yo empecé qué haciendo miedo. un videojuego. Ok, Básicamente era una copia de Pac-Man, pero tematizado a policías y ladrones. wow. Entonces el Pac-Man era un ladrón que tenía que ir robando billetitos, entonces no eran como que moneditas, eran billetes. Y los fantasmas eran policías que le iban atrapando. Entonces es un juego muy divertido, está por ahí en mi GitHub si a alguien le interesa. Es un código súper sucio, súper malo, pero decidí nunca No te actualizarlo preocupes. como aprendí, literalmente. Y pues bueno, fui pasando en la universidad, vi bastante Java, vi un poco de JavaScript también cuando aprendí un poco de desarrollo web. Bueno, más que nada vi Java en la universidad, es lo que más se enfocaron en enseñarme. Y agradezco porque Java es un lenguaje muy robusto y muy bueno que te enseña muy buenas bases, te enseña muy buenas formas de ver los patrones de diseño, de cómo hacer buen clean code. Pero si algo hubiera querido es que en la universidad me enseñen un poco de Python. Yo nunca vi Python en la universidad, pero por parte del club de software tuve un compañero que trabajamos juntos hasta hace no mucho. Y él una vez me dijo, aprende Python porque Python es lo que te va a gustar a ti, porque te conozco. Y ese día me senté, me puse a leer documentación y efectivamente Python es actualmente el lenguaje que yo más ocupo para Ok. temas backend. Python es una cosa muy loca que puede sacar una REST API en 10 segundos literalmente. No es muy complejo, es muy escalable. Si lo haces muy bien, pues es un código muy bueno y muy robusto. Y dependiendo pues de unas ciertas circunstancias que a lo mejor sean, por ejemplo, un servicio que no requiera mucho, o sea, que no tenga o sea, que no sea tan necesario que tenga respuestas muy rápidas, pues funciona perfecto. O que sea para aplicaciones no tan grandes. Entonces, bueno, al lado del backend me está moviendo bastante por ahí, por Python. Pero Python tiene este problema, que justamente es un lenguaje que es un poco lento. Porque es un lenguaje básicamente interpretado, no está el compilado. Entonces, pues pasan situaciones ahí de por medio que hace que ejecutar Python sea un poco lento. Entonces, me puse a aprender la contraparte y aprovechando que estaba en el lado, pues todo este tema de las comunidades de Google, pues me pegué a Golang bastante. Entonces, cuando necesito hacer un servicio que tiene que responderte al milisegundo, pues siempre está bien un microservicio en Golang. Ahí es un lenguaje muy a bajo nivel, que es muy rápido y que pues provee muchas cosas interesantes. Después de esto, pues también aprendí del lado del frontend, como les contaba antes, JavaScript inicialmente. De ahí me gustó mucho más TypeScript, la verdad, para trabajar colaborativamente con muchas personas. Y bueno, es algo común en nuestro ámbito que al trabajar remoto trabajas con gente de todo el mundo, pues trabajas con muchas personas al mismo tiempo, que topan el mismo código todos los días. Entonces está perfecto el poder tener las cosas bien tipadas y poder hacer las cosas como que más organizadas. Y sobre TypeScript, pues bueno, mi framework favorito, pese a que sé algunos, es React. Y sobre React, mi framework favorito para React es Next. Entonces es como que Ok. toda una escalerita. Ok, ok. Oye, siempre que me nombran en Python, me gusta preguntarles a ver cuál es la perspectiva de cada invitado sobre este mito. ¿Es verdad que con Python podemos hacer de todo? Sí, yo soy una persona muy curiosa y me he puesto justamente a pensar bastante en esto desde hace algún tiempo. Topé con un framework muy extraño que se llama React Py, si no me equivoco, que es Ok. una copia de React sobre Python en el cual tú haces frontend con Python.
y puedes hacer aplicaciones web tranquilamente con Python, haciendo el backend, el frontend y todo ahí mismo. Se me hace literalmente una de las comunidades más geniales, la comunidad de Python, porque literalmente toda la gente que está contribuyendo en Python es gente que ayuda mucho, que genera librerías open source y que genera código que es muy bueno y escalable y es muy útil. Entonces es muy común que te topes con una solución ya hecha a tu problema, lo cual es muy bueno. Y bueno, de ahí sale este conflicto, ¿no? De que Python solamente tiene como que ya librerías, y instalas librerías, librerías, librerías y sobre eso haces tus cosas. Pero es porque la comunidad es muy buena, que provee soluciones buenas open source. O sea, ¿y por qué si algo ya está hecho, por qué no utilizarlo? Y bueno, hablaste también de una forma de Python que me dio a entender que tiene una curva de aprendizaje rápida, ¿no? Pequeña. ¿Qué crees que sería o cómo alzarías a Python respecto a otros lenguajes de programación como el nombrado Go o entre otros que también podemos generar backend? ¿Cuál crees que es la guinda de Python que tú dirías, bueno, Python hace esto y para mí me convence? Python es simple. Es un ¿Ok? lenguaje que provee una experiencia al desarrollador muy buena, si te soy honesto. Con toda la gente que yo he podido decir, esto es Python, y han aprendido Python, y según eso, pues han dicho, o sea, me han terminado dando la razón de que es muy simple, puedo determinar de que es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy, pero muy corta. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes buen código Python, básicamente lo que estás haciendo es escribir inglés, escribir instrucciones en inglés y el resto es lo mismo. O sea, el Python está tan bien descrito que tú escribes inglés y estás escribiendo. Ya está. ¿Sabes que es algo que yo tenía la oportunidad de tocar Python? Lo básico, creo. Nunca me he metido profundamente a generar aplicaciones o algo, alguna plataforma. Pero te entiendo, porque hace unas semanas atrás estuve dando un curso sobre Kotlin. Y Kotlin con Swift siempre les decía eso a las personas, oigan, si ustedes saben lo básico del lenguaje inglés, o sea, de comunicarse en inglés, es como que si estuvieran hablando con la computadora. Sí, es como que decirle, haz esto, literal, haz esto. O sea, las funciones ya son como acciones que tú le estás escribiendo. Entonces, es mucho más fácil aprender, en mi caso, lo que son en la parte de Swift y Kotlin, versus otro lenguaje como el famoso C, que te puedes olvidar un punto y coma y te puede estar partiendo la cabeza y no sabes por qué no funciona, ¿no? Entonces, son cosas que creo que han ido evolucionando y al día de hoy estos lenguajes están cogiendo gran acogida entre todos los usuarios y desarrolladores del mundo, ¿no? Porque la curva de aprendizaje ya te ahorra al momento que tal vez tú estás en este mundo, sabes algún base de inglés, entonces es mucho más fácil familiarizarte, ¿no? Sí, justamente. Creo yo que los lenguajes están evolucionando tanto actualmente que están parcialmente también optimizados, o al menos en los hosts en donde se los termina pues poniendo o deployando para que funcionen como tal en el internet. Están ya tan bien optimizados que se prefiere la experiencia del desarrollador antes de la velocidad en sí de ejecución de los códigos. Porque si el desarrollador te programa 5 funcionalidades en lo que serían 2 sprints, por ejemplo, frente a un lenguaje que es más robusto y complejo que te daría yo que sé la mitad, pues sí el negocio gana. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya que estás tocando esto, vamos a ir con la inteligencia artificial. Me gustaría hacerte esta pregunta que la estoy haciendo desde que empezó la segunda temporada y es por el famoso mito. Si es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los desarrolladores de software o a otro ámbito. ¿Qué opinas de esto? Me gustaría saber tu perspectiva. Claro, es una pregunta muy interesante y es algo que le da bastantes vueltas porque es algo que suena actualmente todos los días. Alguien nos dice que nos vamos a quedar sin trabajo por la IA, todos los días, de verdad. Entonces, me he puesto como que a pensar bastante y me he dado cuenta de que existen dos tipos de gente que está en este ámbito, mira. Existen los programadores y los desarrolladores. Los Ok, programadores son gente que ejecuta, gente que te da una tarea y ejecuta, hace el código y se acabó. Pero están los desarrolladores, que es gente que tiene un problema, busca la mejor solución a este problema, le da como que tantas vueltas para encontrar de verdad la solución más óptima a este problema y encuentra con qué hacerlo para que sea óptimo también ese lado. Y eso al momento actual es muy complejo que lo haga una IA. Una IA a lo mejor puede terminar reemplazando a ciertos programadores que únicamente ejecutan, pero una IA nunca va a poder reemplazar, o al menos al nivel en que se encuentra de momento, a un desarrollador que en serio está pensando en soluciones óptimas y que a través de la expertise pues puede hacer cosas que a lo mejor la IA no está haciendo en este momento. Entonces, parcialmente sí, pero no a todos si es que están bien preparados y pues se siguen nutriendo y aprendiendo mucho más día con día. ok, ok. Me llama la atención tu respuesta. ¿Tú piensas que de aquí en unos, pongámoslo, unos 5 a 10 años, esto cambie
y nosotros tengamos que tal vez tener una cierta incertidumbre al momento de aprender algo, ya que tenemos una inteligencia y con todo lo que está pasando. No sé si fuiste esta semana y creo que de ley sabes lo de DeepSeek con OpenAI. Entonces ahí entró un meme, siempre lo digo, que nuestro meme era como que la inteligencia artificial nos iba a reemplazar, pero bueno, la inteligencia artificial reemplazó a la inteligencia artificial. Literalmente, ChatGPT se quedó sin trabajo. Fue muy divertido. Sí. Entonces, ¿cómo evoluciona en tan poco tiempo? Vino el año nuevo y acabamos de enero nomás con una revolución. Entonces, como va evolucionando esto tan rápido, ¿qué piensas de aquí a unos 5 o 10 años? ¿Tengamos esa incertidumbre que tengamos que ir trabajando conjuntamente con la AI? ¿O cómo lo ves? Yo creo que tenemos que inicialmente verlo como una herramienta para potenciar nuestras habilidades. Yo al menos la uso día a día y pues me sirve mucho. La verdad me hace mucho más productivo. Pero también considero que no tenemos que tenerle miedo al cambio, en general. Ok. Como sociedad en sí, desde el principio de los tiempos, pues siempre ha habido revoluciones muy grandes. Ahora, pues gracias a la tecnología y a pues muchos temas interesantes que se dan actualmente, pues suceden más rápido las revoluciones, como tú dices. Pero siempre con una revolución viene mucho cambio, cambian muchos trabajos, cambian muchas formas, pero siempre es para beneficio de la sociedad. Nosotros como desarrolladores lo único que somos es personas que resuelven problemas a través de hacer algo, como tal en este lado, bueno en este caso pues escribir código. Entonces a lo mejor en algún punto no se necesita ese tipo de cosas y se necesitan soluciones en otros asuntos. Y nuestro trabajo como personas, más allá de ser desarrolladores, es siempre estar actualizándose, siempre estar como que pensando en el futuro y en qué es lo que le sirve a la sociedad como tal. Ok, ok. Genial. Oye, ahora, démosle la vuelta a la pregunta y me gustaría saber tu perspectiva acerca de estas empresas que no se actualicen con la AI. ¿Qué crees que pasen con ellas a futuro? Allá es complicado, porque la AI como tal provee soluciones muy rápidas y bastante buenas, la verdad. Pero bueno, ahí tengo como que un punto de vista un poco partido, si te soy sincero. Ok, Porque ahorita con el boom de todas las inteligencias artificiales que hay en la actualidad, todas las empresas están migrando muchos servicios o están haciendo sobreesfuerzos para integrar inteligencia artificial en sus empresas y en su día a día. Y me parece que muchas veces eso es un acto de sobreingeniería. Entonces siento que están dando mucho para recibir lo mismo o menos de lo que estaban recibiendo antes. Un claro ejemplo, por ejemplo, en X empresa tienen una tabla que tiene sus filtros en la parte de arriba para verificar ciertos clientes, por ejemplo. Y ahora lo que quieren es integrar una IA para que en lugar de que sean por filtros, pues hay un buscador y ellos describan lenguaje natural y te dé los resultados a través de hacer una consulta a un LLM. Entonces, siento que es un acto de sobreingeniería porque los filtros como tal bastan y sobran para filtrar data, porque básicamente es eso, es filtrar data. Entonces, ajá. Pero sí siento que hay muchas partes en el core de las empresas donde sí debería ser integrada la IA y donde sí debería como tal tener ciertos cambios que tengan ese tipo de asuntos. Entonces, por ejemplo, yo que sé, últimamente he visto bastante el tema de verificaciones de CVs a través de plataformas de IA para las empresas. Me parece como que de cierto modo algo bueno porque te obliga como persona que busca trabajo a tener un CV actualizado y en un formato entendible. Pero también te puedes perder de buenos prospectos porque no lo tenga de esta forma. Entonces siempre es un ganar-perder en estos asuntos. oye, súper, súper. Oye, otra pregunta que te hago. No sé si tuviste la oportunidad de ver hace unos meses atrás lo que el dueño de Tesla y también de X sacó estos robots que se mueven y todo. Sí, ¿Qué piensas de esto? O sea, no sé si pequé, pero en algún momento de mi vida vi eso y dije, wow, creo que tal vez cuando tenga unos 50 posiblemente pueda vivir el Futurama de niño, ¿no? Entonces, que la vida está, y con la tecnología está evolucionando tan rápido que no me imagino aquí en 30 años qué será. ¿Crees que eso sea posible, que por lo menos nosotros lo podamos lograr a ver? yo creo que sí. Si te soy honesto, creo que muchas empresas gigantes, multinacionales, bueno, del otro lado, pues están haciendo mucho esfuerzo en generar robots un poco ya más antropomórficos, ¿no? Y hacerlo a lo que la ficción nos vendió desde los 70s, pues hacerlo realidad. Entonces creo que estamos bastante cerca. Yo diría que de aquí en uf, unos 8 años ya tenemos robots funcionales, a lo mejor no baratos por completo, pero robots muy, muy bien hechos como tal. Chévere, chévere, genial. Chévere, Sebas, compartir esto contigo. Bueno, vamos a pasar un poquito al tema principal del podcast, que es prácticamente hablar sobre tantas tecnologías que hoy en día existen.
Y esa es la pregunta, pues, o sea, tú como desarrollador, con la experiencia que tienes, hoy en día, para una persona tal vez que está en el colegio, que está tal vez acabando la universidad y quiere empezar a encontrar un trabajo, pero no sabe cómo orientarse, ¿no? Hay tantas vertientes. Pones software en Google, en cualquier sitio y aparecen muchas carreras. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo podrías tal vez categorizar como para decir, "Oh, haz esto para ver si te gusta la data, haz esto a ver si te gusta el front-end, back-end"? Porque a priori al principio lo siento y creo que es complicado. No te lo digo de mi parte, porque mi parte fue como que, y creo que de tu parte también fue un gusto que poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo, pero hay personas que hoy en día tal vez les interesa entrar al mundo del desarrollo del software, pero no lo saben cómo. Claro. Bueno, primero, por suerte he tenido la oportunidad de poder encaminar a mucha gente en esto. Ok, Y me gusta el tema de ser mentor, de cierto modo. Muchas personas pues siempre han venido con esta duda del cómo empezar, el por dónde empezar, el qué hacer. Tantas áreas que existen, IA, ciberseguridad, bases de datos, backend, frontend, mobile, etcétera, etcétera, etcétera. Suena como mucha información, ¿verdad? Y es por esto que yo siempre defiendo el uso de este lenguaje Python, la verdad. Siento que es un gran lenguaje para aprender inicios del desarrollo y como ir tanteando un poquito de cada cosa para poder entender qué es lo que te gusta. Y una vez que tú entiendes qué es lo que te gusta, agarrar una tecnología, sea cual sea esta, y aprenderla mucho, aprenderla bien, masterizarla por completo. Yo soy una persona que de verdad considera que el conocimiento bien aprendido se puede traspilar. Entonces me ha tocado, por ejemplo, en ciertas circunstancias, entrar a un trabajo en el cual pues ya no podía utilizar AWS por temas de allá y tenía que utilizar Azure, por ejemplo. Y yo todo mi conocimiento de AWS lo que hice fue traspilarlo a Azure. O yo que sé, un trabajo en el que tenía que aprender, yo que sé, Spring Boot de un día para otro. Yo sabía mucho conocimiento de frameworks que hacen cosas similares, entonces el conocimiento se puede traspilar. Y de ahí justamente el tema inicial, ¿no? El por qué existen otras tecnologías. Si es que no sabe para qué, cuál es la finalidad. Y básicamente es porque cada tecnología tiene un propósito diferente, ¿no? Tú aprendes algo porque quieres hacer algo. Comencé esta en sí mi introducción y cuando les contaba un poco sobre Python, y diciéndoles que yo tengo dos lenguajes de backend principales, que son Python y Golang. Y los dos, entre comillas, hacen lo mismo, ¿verdad? Pero la verdad es que no hacen lo mismo al nivel final. Como les comentaba, yo cuando quiero sacar un backend rápido para una empresa que a lo mejor es una startup, es algo que está iniciando, que no va a ser tan requerido urgentemente esas cosas, prefiero la facilidad de desarrollarlo rápido. Por ende, Python es mi elección. Pero cuando necesito hacer un servicio, por ejemplo, un servicio de transacciones de un banco, no puedes hacer un servicio de transacciones de un banco con Python, porque van a estar la gente haciendo transacciones, yo que sé, a veces 2 millones por día. Entonces no puedes utilizar Python como lenguaje. Tienes que usar un lenguaje de bajo nivel y hacerlo utilizando optimización de memoria. Entonces, ok. pues, está Golang. Entonces, yo sí, un consejo le doy a la gente como tal es que agarre una tecnología, que mi recomendación inicial siempre va a ser Python, y aprenda en sí a desarrollar, más no aprenda únicamente Python, sino que aprenda a desarrollar, aprenda patrones de diseño, aprenda principios solid, aprenda TDD, que es importante el tema de testing, aprenda clean code. Es más, hay un libro muy genial que básicamente es la Biblia de mucha gente que estamos aquí en este ámbito, que es el libro que Acá se lo llama tengo. literalmente Clean Code. Entonces, pues eso básicamente. Y Sí, tiene aquí. exactamente, es muy interesante, la verdad. Entonces, Bueno, para pues la gente que no esté viendo, libro de Robert C. Martin, ¿no? Entonces eso, o sea, yo soy un fiel creyente de que el conocimiento se traspila, así que si es que uno aprende bien las bases y aprende bien pues cómo manejarse en situaciones y aprende de verdad bien cómo funcionan las cosas por detrás de algo, puede utilizar cualquier lenguaje de programación dándole una leída a su documentación de una semana. Así que Súper. Genial. Oye, ahora como que enfatizaste un poquito más sobre Python versus Go en tu experiencia. Posiblemente podríamos decir que para tu experiencia en muchas ocasiones utilizas Python como para un MVP y Go para ya cuando crees que crece el negocio o el producto. sí, se puede hacer. Pero creo que ahí es un poco mejor mirarlo como o sea, tener un panorama más amplio y mirarlo como en sí una solución a nivel de arquitectura. Ok, Porque soy muy fan, demasiado fan de la arquitectura basada en microservicios. Entonces yo sí creo que hay partes que por desarrollo rápido y como tú dices, hacer un MVP y entregarlo, pues pueden ser inicialmente hechas en Python ya. Y que a lo mejor ciertas partes necesitan un escalamiento ya no solamente pues vertical sino horizontal, pues tienes tu microservicio separado que lo puedes apagar y conectar a un microservicio nuevo hecho en Golang, por ejemplo, lo cual sea mucho más óptimo y pues te rinda mejor para tu negocio. Entonces, hablar de arquitectura también es hablar de soluciones a largo plazo y hacer que un proyecto robusto
a la larga pues pueda ser mejor mantenido. Ok, súper, súper. Oye, bueno, vamos paso a paso. Ya nos diste una pequeña charla sobre cómo nosotros poder empezar. Ahora, pongámonos en contexto. Estoy ya con la tecnología. Ahora, ¿cómo me enfoco en seguir con esa tecnología y no distraerme? Y aquí un disclaimer. Hay un meme en JavaScript que dice que cada vez que respiramos sale un nuevo framework. Entonces, ¿cómo no distraerme con nuevas tecnologías que van saliendo? ¿Y cómo yo saber, será que estoy por el buen camino o me paso a esta para aprender? Yo creo que verás, en plazos iniciales para aprender y como te digo hasta masterizar un framework, yo escogería uno y me casaría con ese framework un buen tiempo. Por Ok, ejemplo, yo me casé con React unos cuantos años para poder entenderlo por completo, entender cómo funciona y entender qué partes son buenas de React y qué partes son a lo mejor no tan buenas de React que harían que, por ejemplo, ocupe Angular en su caso, en algún caso muy específico. Entonces, es real que cada día sale un framework nuevo, cada día salen muchas tecnologías y soluciones muy innovadoras. Bueno, las últimas básicamente son cambiar todo el código base a Rust para que sea más óptimo y más rápido. Pero pues considero que también se le puede echar un ojo a todas esas soluciones. Por ejemplo, recuerdo hace un tiempo cuando salió Astro, yo dije, esta cosa está muy interesante. Un framework ok. que es full stack, que tiene un manejo de dependencias muy bueno, que tiene server-side rendering, que tiene, por ejemplo, adaptaciones para diferentes gestores de paquetes, que tiene, por ejemplo, el tema de las Astro Islands, que es una locura para el tema de microfrontends. Entonces tenía como que tantas funcionalidades extra que yo dije, ok, esto es bueno. Y empecé a aprender un poco de Astro, empecé a aprender un poco de este asunto, porque dije, en algún punto esto va a despegar y yo me puedo mover tranquilamente con el conocimiento que ya tengo. Pero, por ejemplo, he visto otros frameworks que no voy a mencionar tampoco, pero he visto muchos frameworks actuales que Después es te como... funan por acá. Yo prefiero no funas. Y pues básicamente no veo una mejoría frente a los frameworks actuales. Entonces es como que digo, ok, esto no vale la pena cambiarse. A lo mejor en algún momento tengo que usarlo, pero como ya conozco esto, pues puedo usar esto. Así que no hay problema. Ok, y bueno, hablando justamente de esto de los frameworks que van evolucionando diariamente o como el meme que te decía, ¿tú crees que existe varios frameworks que podemos hacer lo mismo y están ahí de gana? ¿O es porque cada uno está hecho para algo en especial? Sí, justamente esto. Normalmente los frameworks que son populares y que son más grandes y que son como que más mantenidos, más acogidos por las empresas y por los proyectos grandes, es porque tienen una utilidad específica. Entonces, por ejemplo, existe siempre la triple pelea entre Angular, Vue y React. Todos lo conocemos, todos nos hemos casado con uno de estos frameworks y todos usamos al menos alguno. Entonces es como que, ¿por qué? Siempre entender las debilidades, las fortalezas de los lenguajes. Por ejemplo, yo si tuviera un proyecto súper grande que sea de, por ejemplo, volviendo al tema de un banco, poniendo como ejemplo un banco, yo mantendría el backend, el frontend de un banco, lo siento, con Angular 100%. Porque Angular provee una facilidad de mantener proyectos robustos muy grandes, que es como hacerlo muy organizado y hacerlo muy bonito. Tiene autoinyección de dependencias, lo cual pues te da un montón de facilidades en proyectos que son gigantes. A excepción, bueno, como a comparación de React, que en cambio pues manejar un proyecto muy grande de React puede ser bastante tedioso. Tienes que hacer un montón de barrels, cambiar los imports, hacer un poco de cosas raras para que se vea como que mejor. O si no, pues solamente en importar componentes, pues es unas 20 líneas de código, lo cual no tiene sentido. Entonces, pues ajá, cada lenguaje tiene su propósito y tiene como su tecnología su propósito. Y esas son las que triunfan, las que solucionan un problema. Entonces, básicamente uno sabiendo algo pues puede moverse, pero también tiene que conocer el contexto del resto de cosas para poder saber cuándo y por qué moverse a qué lado. Súper, súper, Sebas. Oye, bueno, y continuando con el tema principal, ya estamos en contexto de que no nos distraemos, miramos al frente con el framework o el lenguaje que empezamos ahora. La pregunta es, ¿cómo yo sobresalgo entre muchos desarrolladores? ¿Cómo yo soy un punto rojo entre puntos verdes para un recursos humanos y me pueda ver y tal vez tener la primera instancia de entrevista y todo esto, ¿no? Pues bueno, he tenido también la ventaja de estar del otro lado del recruiting, haciendo recruiting yo mismo. Entonces podría dar como que algunos tips y ciertas circunstancias que de verdad son ¿Va? diferenciadoras. Me acuerdo clarito de un caso en el cual había dos personas que literalmente tenían experiencias muy similares, manejo de tecnologías muy similares y se vendían de maneras muy similares. Y el diferenciador que le hizo a uno de ellos conseguir el trabajo fue literalmente la fluidez de su conversación en la entrevista. Considero yo que las soft skills son casi En tan inglés importantes, ajá, o en en español. inglés.
El Ok, inglés, lógicamente. ok, Ajá. ok, ok. Eso es un disclaimer que también podemos conversar. Claro, también es importante. El manejo del inglés en nuestro ámbito es demasiado importante. No podemos manejarnos en español. De verdad, es muy complicado. Siempre tenemos que estar pendientes del segundo idioma. Pero bueno, volviendo a lo que les decía, pues el manejo de las soft skills es casi tan importante como las hard skills. Entonces, tú tienes tu conocimiento técnico base y puede ser, yo que sé, 8 años de desarrollo en X cantidad de lenguajes de programación y tecnología. Pero si es que tú eres una persona que nunca tuvo tema de dar mentoría, yo que sé, de tener un seniority un poco más alto a través de hacer puestos de liderazgo, de tener ese tipo de análisis de temas de arquitectura, de poder pues plantear las cosas de una mejor manera y poder brindar soluciones óptimas, hasta ya de todo caso hasta poder pensar en los costos de un proyecto. Tú poder llegar a un cliente y decir, mira, vamos a utilizar esta nube porque esta nube no es porque yo más me la sé, sino porque esta nube te va a costar menos para tu proyecto y te va a hacer pagar menos y te va a hacer ganar más. Entonces el cliente va a ser feliz. Y eso es lo que te da seniority, los temas que tú sobresales desde el lado de liderazgo, más allá que el lado técnico, porque yo considero que el lado técnico se aprende, pero este lado un poco más del manejo en sí, de social, pues es un poco en el cual mucha gente falla en la actualidad y algo con lo que deberíamos estar siempre pendientes. Ok, súper, súper, Sebas. Oye, y justo que tocamos el tema del inglés, me gustaría que compartas cómo fue tu experiencia, porque sabemos que hoy creo que muchas de las oportunidades que has tenido ha sido también por este lenguaje, y que compartas cómo ha sido el crecimiento y también qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando o viendo en este momento, como para que sobresalgan, porque sabemos que también aprender un idioma no se aprende de la noche a la mañana, pero es algo muy importante. Si lo puedes hacer desde ya, el tú del futuro te lo va a agradecer, ¿no? Bueno, contándonos un poco de experiencia, yo, bueno, estudio inglés desde la escuela, tuve la ventaja de poder estudiar inglés desde la escuela, el colegio, la universidad. Bueno, el inglés que te dan aquí en el Ecuador es un poco complejo, terminas hablando como un robotcito. Entonces, cuando tuve mis primeros proyectos para gente nativa de ya de, por ejemplo, Estados Unidos, o con gente que hablaba inglés como un lenguaje no principal, se me hizo muy complejo. Me gusta contar a veces que, bueno, yo trabajé por una empresa muy grande que se llama Hewlett Packard Enterprise, y para ellos trabajé en un módulo en el cual trabajaba solo con gente de la India. Y era gente de la Wow. India que tenía un inglés un poco curioso, digámoslo así. Entonces me costó unos cuantos meses el adaptarme y poder conversar bien con ellos para entender lo que querían y cómo lo que querían y pues manejarme así. Pero me di cuenta ahí en ese momento de que literalmente el practicar es todo y que tú puedes ser el mejor escribiendo en inglés, puedes ser el mejor escribiendo o el entendiendo en inglés, pero el speaking es lo que más importa, la forma en la que tú hablas con la gente es literalmente todo. Y como consejo, yo podría decir a la gente que hablen todo el tiempo. Tengan, yo que sé, un amigo que también esté aprendiendo X persona, o si por ejemplo tienen la ventaja de tener a alguien nativo, hablen, intenten hablar todo el tiempo. Por WhatsApp, háganle videollamadas, hagan llamadas normales, yo que sé, lo que sea, pero siempre estén hablando y estén practicando el inglés, porque en serio abre todas las puertas del mundo, de verdad. Súper, súper chévere, chévere, Sebas. Muchísimas gracias por esos consejos y bueno, ya vamos a ir avanzando al siguiente tópico y me gustaría saber qué le dirías al Sebastián Álvarez de hace 10 años atrás. Hace 10 años le diría aprende Python. Tal como me dijo esa persona, hace yo 6, le diría hace 10 años aprende Python y sería muy feliz. No, la verdad no. O sea, si me hubiera dado un poco más de... Hace 10 años, por ejemplo, ya estaba aprendiendo un poco de cómo funcionaba Minecraft, por ejemplo, y cómo hacer mods y cómo hacer cosas. Pero nunca me atreví por completo a agarrar Java, descargar un JDK y ponerme a hacer cosas en mi computadora. ¿Por qué? Porque solamente no me atreví. Y considero que ese tipo de cosas son importantes de poder mencionar. Yo quisiera hace 10 años decirme a mí, hey, instálate un JDK e intenta hacer algo en Java y mira qué sale. A lo mejor ahorita ya tuviera muchos más años de experiencia, estuviera mejor posicionado haciendo más cosas. A lo mejor tuviera yo mi propio podcast, no lo sé. Entonces, ajá, sería como que muy divertido. Me hubiera dado unos cuantos años de ventaja. Pero pues eso. En mi defensa, nunca pensé que iba a tener un podcast. Cuando salió toda esta moda de los podcasts hace, no sé, X años, yo decía, escuchar a alguien hablando. Como que no le veía sentido a la vida eso, pero mira cómo te da la vuelta. Y creo que mi experiencia, muchas cosas me ha dado la vuelta a la vida. Y sí, o sea, hay muchas cosas que creo que uno no se arrepiente, pero sí es como que, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, no? En muchas ocasiones. Exactamente. Por eso si es que alguna persona, por ejemplo, menor de edad, me está mirando este podcast por alguna razón del destino,
Pues aventúrate, ya tienes un roadmap, en internet existen cursos gratis, existen mil millones de tutoriales en YouTube. Está, por ejemplo, justo hablábamos de Midudev, que para mí es una persona muy genial porque brinda conocimiento gratuito. Tiene su web en la cual es gratis aprender, tienes todos sus canales de YouTube para aprender y pues me parece que ese tipo de gente genera comunidad de una manera asombrosa, porque cualquier persona puede aprender actualmente y no hay por qué no hacerlo. Claro, y antes, y bueno, yo tampoco es que soy muy viejo, ¿no? Pero yo vengo de la época de Udemy cuando recién salió y a mí me costaba, y creo que siempre lo he contado, y era como que ahorrar ese monto de unos, bueno, 10 20 dólares, 30 que costaba el curso en ese entonces. Y el tema complicado mío no era pagarlo, porque tal vez lo podía pagar, ahorrar esa plata en unas 3 semanas o un mes, ¿no? Como estudiante, ¿no? Cabe recalcar. Claro, El tema era pagar el curso porque era con tarjeta internacional. En ese entonces, bueno, yo creo que tenía una tarjeta de débito nacional por donde yo podía recibir la plata. O sea, no estaba el país todavía acostumbrado como para que cualquier persona pueda tener esa accesibilidad, ¿no? Moviéndome pude hacer eso con un primo y así fue, ¿no? Hoy en día, también algo que siempre cuento es que una vez un amigo del trabajo me dijo, oye, estoy aprendiendo React con ChatGPT. O sea, literal, le dijiste, ponte en contexto de tal persona y ahora enseña. Lo puedes hacer. O sea, ¿quién iba a imaginar que iba a tener un chatbot prácticamente que te enseñe, ¿no? exactamente. Y es muy útil. He visto gente, por ejemplo, tengo compañeros que trabajos de su universidad tienen que estudiar para una prueba. Le envían los PDFs a ChatGPT y les dicen, hey, hazme preguntas que me podrían tomar de examen sobre estos documentos. Y ChatGPT les ayuda a estudiar. De igual manera puedes hacerlo para aprender cualquier cosa que tú quieras. Yo uso bastante, por ejemplo, ChatGPT para el tema musical. Yo Ok. estoy tocando la guitarra algo, saco unos acordes interesantes que suenan bien y digo, hey, interesante. A lo mejor mi teoría musical no es como que tan avanzada como me gustaría. Entonces le digo, mira ChatGPT, tengo estos acordes, ¿qué escala podría usar para generar una canción que tenga esta emoción o que quiera representar esto o que pueda hacer Ok. estas cosas? ChatGPT está preparada para todo porque se entrenó con el Internet y el Internet al fin y al cabo somos nosotros desde hace 1000 años haciendo cosas en Internet, así que, exacto. Chévere, chévere. Oye, ahorita que hablaste de ChatGPT, ¿qué crees que pase hoy en día con la juventud? Porque desde que salió esto, yo sé que la inteligencia artificial lleva años, pero desde que se hizo, digamos, popular, ya poquitos años, menos de 5 años diría yo, el tema, y peor con ChatGPT, ¿no? Entonces, yo te digo desde mi perspectiva y de verdad con toda sinceridad, yo lo hubiera usado en la universidad porque yo no era una persona que, ni el mejor estudiante ni el peor tampoco. O sea, era una persona normal, pero si hubiera tenido qué tan fácil era para mí crear unas diapositivas, unos slides con el tema de la historia de América, no sé, por ejemplo. Ahora, mi pregunta va, ¿qué piensas de estos jóvenes que tal vez vayan creciendo? Porque me lo puse de una a pensar, o sea, va a haber mucha gente que lo use y va a pasar las materias, va a pasar. ¿Qué va a pasar con las universidades, con los colegios? ¿Cómo van a hacerse esas personas, esos profesionales que se van a ir creando? Claro, eso es bastante válido porque es un punto de enfoque de lugares, muchas universidades y muchas instituciones a lo largo del mundo tienen ese mismo enfoque porque es complicado lo que está generando ahorita, en especial el uso de los LLMs. Cuando eres una persona que no está educada, hacerlo bien. Por ejemplo, antes de un ejemplo de que si tú le mandas PDFs de trabajos resueltos, le dices pregúntame sobre esto, pues considero que es una buena manera de estudiar. Pero, por ejemplo, si es que tú le envías un PDF vacío con las preguntas y le dices respóndeme, me parece como que algo ya muy tricky, un poco que ya no estaría tan bien. No generas el conocimiento que tienes que generar haciendo de esa forma. Entonces sí siento que tiene que haber cierto control, pero no puede ser de Estado, no puede ser a través de colegios, universidades, sino que ya es un control un poco más cultural, un control un poco más que venga desde el hogar, que a los niños de ¿Ok? ahora se les enseñe diciéndoles, hey, mira, tienes esas herramientas, pero puedes ocuparlas de esta buena forma, porque si es que lo haces así, pues vas a llegar a X punto. Y si no lo haces así, pues a lo mejor no tanto. Digo como ejemplo. Y también siento que es un buen momento y ahora sí una cosa que a lo mejor me terminen refundando en algún punto, reformular bastante los sistemas educativos actuales. Considero que están bastante obsoletos para lo que deberían ser. Deberían justo pegarse y nutrirse de estas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder brindar mejores resultados y generar mejores estudiantes y generar mejores profesionales en un futuro. Entonces sí siento que es momento ya de empezar a hablar de ese tipo de temas porque ya es un poco urgente ya. Sí. Y alguna vez tuve la oportunidad de escuchar, creo que también un podcast que hablaban sobre que hoy en día los profesores se van a tener que reinventar. O sea, no van a hacer que desaparezca esto. Que venga una persona, un joven,
a copiarte literalmente la historia de cómo se descubrió América y coger, copiar y pegar y pasar el ensayo 10 de 10, va a pasar, va a existir. Entonces tendrán que reinventarse para poder tener métodos de calificación distintos. Exacto. Y yo recuerdo, yo hacía cosas, lógicamente no con IA, porque en mi época no había IA. Justo ChatGPT tuvo su boom cuando yo estaba entregando mi tesis, entonces no pude Justo nunca a tiempo. literalmente fue justo a tiempo. Yo decía, no, cuántos meses ahí. Pero bueno, yo recuerdo en el colegio igual encontraba en foros, encontraba cosas, porque los profesores también hacen un poco mal su trabajo. Encuentran las preguntas, yo que sé, un banco de preguntas en internet y de ahí te toman la prueba, sabiendo que en internet también está ese banco de preguntas resuelto. Entonces, pues, ajá, tal como tú mencionas, los profesores también tienen que reinventarse, el sistema educativo tiene que cambiar, porque ya es hora. Sí, sí, totalmente. Oye, chévere, vamos a pasar al penúltimo tópico del podcast, que son las preguntas desde Blocos. Son 5 preguntas y ahí te van. Va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? Sí, sí, lo recuerdo. Mi primer pago fue un pago cuando entré a hacer pasantías en una empresa y lo que hice fue alimentar mi setup. Me compré un escritorio, unas Súper. luces y un mouse, porque no tenía mouse y estar con el trackpad era muy incómodo. Ok, ok. Qué chévere, chévere. Genial. Vamos con la segunda. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? Un error tan grande. Creo que no como tal un error. Alguna vez tuve un burnout tan grande que me hizo considerar el salirme de desarrollar como tal un tiempo. Pero bueno, ya considerándolo, pues es lo que me gusta. Entonces solo es cuestión de descansar. Pero un error como tal, creo que no tiene un error tan grave, la verdad. Genial. Vamos con la tercera. Si solo pudieras, y creo que tengo la respuesta, si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje de programación por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Python, he hecho videojuegos, desarrollo mobile, backend, frontend, IA, hasta gestión de bases de datos con Python mismo todo. Chévere, genial. Vamos con la cuarta. Demos la vuelta a la pregunta y es si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? Cuidado con lo que respondes. Ahí está complejo. Voy a decir algo que a lo mejor nos favorece a nosotros porque somos de la comunidad de Google. Ok, Que nadie me diga nada al respecto, pero no me gustó nunca cuando aprendí C Sharp, no me gustó nunca cuando aprendí .NET, y así que sería lo que eliminaría, C Sharp. ok. Fuertes declaraciones. Genial. Vamos con la última. ¿Qué es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona? Una vez cumplí un meme que vi alguna vez, que era literalmente un set timeout en una función extraña de JavaScript ahí en la mitad de un hook extraño en un Ok. proyecto, que literalmente tenía un comentario arriba que decía no borrar. Y lo borrabas y se crashaba la aplicación por completo. Y era como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué nunca refactorizaron esto bien? ¿Por qué está cayéndose la aplicación sin ese timeout ahí? Y no lo arreglé yo tampoco, la verdad me siento mal por decirlo, pero ahí quedó. Ese es el básico, si funciona no lo toques. Chévere, chévere, Sebas. Oye, vacancísimo. Vamos a pasar al último tópico del podcast y me gustaría que nos des algún consejo para la gente que nos está escuchando o nos está viendo y quiere empezar a programar. Defínelo en pocas palabras. Uf, a ver, si es que tú eres una persona que consideras que puedes resolver problemas, si has notado que puedes resolver problemas en tu casa, en tu familia, en tus relaciones, en cualquier cosa, estás en el camino adecuado. Solamente aprende un lenguaje de programación y resuelve problemas porque te va a ir bien. Genial. Súper, súper. Oye, de verdad, muchísimas gracias por haber estado en el 12º episodio de Blocos. Suena bastante y de verdad que ha pasado tan rápido el tiempo que ya tenemos 2 episodios. Y bueno, por último me gustaría que nos dejes tus redes sociales para que la gente que nos esté escuchando te pueda contactar. Sí, claro que sí. Bueno, en todas las redes sociales básicamente estoy con un nombre extraño que Ok. es Listerine Como con para que no me H. encuentre. Para que me encuentren más rápido, porque no hay dos, créanme que no hay dos. Listerine, como la cosa esa para limpiarse la boca, con una H al final. En Instagram es // Listerine con H, en LinkedIn es /in/Listerine con H y pues así me encuentran sencillo. O sea, genial, genial. Para otro podcast Más vendrá conocido como Listerine. Genial, genial, chévere. Oye, de verdad, muchísimas gracias. Reitero ese agradecimiento por haber estado en el 12º episodio de Blocos. Y para las personas que nos están viendo, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias con todos, cuídense.